quisiera hacer una pregunta por los mismos temas que tú nos has estado narrando. ¿Quiénes son los personajes de Isaías 55, del 7 al 9? 55 que habla de el impío y el inicuo. ¿La lectura? En la lectura. ¿Cuál es? Ah, es importante la lectura. Sí. De lo que me preguntas. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ya. Ahí hay dos protagonistas. Dice claramente que deje limpio su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, no de ellos, porque está hablando de dos, de él misericordia. El Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar al inicuo, mas no al impío. Ya. Léelo. Separa al impío del inicuo. El inicuo puede tener una vuelta. Claro, dice, pero el impío ni siquiera lo menciona como para perdonarlo. ¿Fija? Solamente al inicuo. Claro, Dale deje el lectura. impío su camino. ¿Ya? Y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Ya? Y vuélvase a Jehová. Sí. El cual tendrá de él misericordia. ¿Por qué no dice ellos? No, tendrá de ellos misericordia, sino que de uno. Del segundo dice que uno es redimible, el otro no. El otro no. ¿Ya? El cual será amplio en perdonar. ¿Y cuál es el tema más abajo que mis palabras? ¿A quién le dice que deje el inicuo o el impío su camino? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. No, más arriba, deje limpio su camino. Deje limpio su camino. ¿Y el hombre inicuo? Y después le dice, y el hombre inicuo, su pensamiento. Sus pensamientos. Ya. El que pensaba estaba enseñando. Claro. Y el inicuo tenía un camino, una doctrina. Sí. Y la doctrina del inicuo hablaba de la resurrección y de la vida eterna. Pero el pensamiento del inicuo ¿Ya? era decir que la piedra angular era Cristo. Y lo enseña y lo escribe, que quedó registrado. Entonces, el impío no tenía piedad y el inicuo era violento, pero era redimible. ¿Cierto? Cierto. Ya. Hasta ahí, en la profecía. Sí. Los protagonistas que están ahí son Pedro y Pablo. Si vamos a Zacarías 11, 10 y 11, dice: Zacarías 11, 10 y 11. Tomé luego mi cayado gracia y lo quebré para romper el pacto, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Siga. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Bien. Está hablando
que ese callado Gracia, era el que le predicaba el evangelio de él a las iglesias. ¿Mm? Y dice que lo quebró para romper el pacto que concertó con todos los pueblos. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí que era palabra de Jehová, que era una profecía, su muerte. ¿Qué le pasó a ese? A Gracia. Lo quebró Lo para romper quebró el pacto que había concertado con Abraham. ¿Mm? El pacto que concertó con todos los con todos pueblos. los pueblos. El pacto que concertó con Abraham y fue deshecho el pacto con Abraham cuando eliminó a Gracia. Pero también está atadura en el versículo 14. Sí, quebré luego el otro callado, Sí, atadura, sí. para romper la hermandad entre Judá e Israel. Si rompe la hermandad entre Judá e Israel, ¿m? Que las 7 iglesias de Asia, que son en Israel, la oveja perdida de la casa de Israel, no une por medio de la cruz a los israelitas con los judíos, como estaba profetizado por Ezequiel 37, del 15 al 20. ¿Ya? Entonces rompe, elimina a Pedro para romper el efecto de la cruz de Cristo de unión de Judá e Israel que había escrito Pablo en Efesios 5, Efesios 2, del 11 al 22. ¿Ah? Él hablaba de la reconciliación por medio de la cruz. Y a donde él dijo para crear de los dos pueblos en sí un nuevo hombre haciendo la paz, no había ningún nuevo hombre ahí. Once, Sí, 2:11 dice, ¿sí? reconciliación por medio de la cruz. Sí, pero eso él lo saca de la profecía de Ezequiel 37 del 15 al 20. Hay que leer allá primero, luego leer acá para entender que él creía que eso iba a ser así. Pero cuando elimina a Pedro, le echa a perder el libreto a Pablo, La reunión de Judá a e Israel. Israel. Los dos palos de la cruz. Claro, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. ¿Sí? Toma pues otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalo luego el uno con el otro. Júntalos luego el uno con el otro, La cruz de Cristo. para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Sí, claro. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Continúa. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Sí, Jesucristo, rey de los judíos hoy. Sí, va. Y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, Vale decir, el retorno de los judíos a su tierra. y los recogeré de todas partes, ¿Ve? y los traeré a su tierra. Los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones
ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ese rey es Cristo. Cristo significa rey. Sí, Y tendrían a Cristo por rey. Lo traerían en el siglo XX. Ya está hablando de la cruz. sí. Pero, ¿qué pasa en Zacarías 11:14? Deshace esa profecía. Al quebrar el callado gracia, al A la quebrar dura. atadura. Hay que leerla. Zacarías 11:14. Quebré luego mi callado de atadura para romper la hermandad entre Judá e Israel. ¿Mm? Quebré luego el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. ¿Y? Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ya eso va con Ezequiel 34, los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Entonces, como ves, todo eso son profecías. ¿Sí? Aún no están los protagonistas porque eso es profecía. Así se escribió y después se hizo. Pero no sale registrada en la Biblia en ningún libro la muerte de Pedro y Pablo. Murieron en Roma. ¿Por qué? Es una marca. ¿Cuál es la causa de que los dos fallecieran el mismo día en Roma? El 27 de junio, 29 de junio 29. del año 67, a Pablo le cortan la cabeza en la Vía Apia, cerca del monte Capitolino donde fue crucificado Pedro vuelto para abajo. Los dos murieron en Roma. Eran los cabecillas de la secta de los cristianos. Antes había publicado el Evangelio de San Juan y el Evangelio de San Marco, Juan Marco. Y eso puso en alerta a los romanos si terminó su muerte. Pero eso ya estaba escrito, ya estaba determinado. O sea, ellos fueron protagonistas de lo que estaba escrito Sí, y la profecía se cumplió. así veo. ¿Mm? Con los gemelos. ¿Fija? Sí. Aquí hay gemelos, Pedro y Pablo, y Roma fue fundada, dice, por Rómulo y Remo. No. En la constelación de Géminis en lo alto, año 667 a.C., la constelación de Géminis estaba sobre Roma y se fundó a Castor y a Pollux, le llamaban los gemelos. ¿Mm? Ya. Rómulo y Remo, las dos estrellas de la constelación de Géminis, los gemelos. Y ellos marcan esa constelación como Pedro y Pablo muertos en Roma. Los gemelos, que salían en Isaías como el impío y el inicuo. El impío era Pablo, que perseguía a la iglesia, la asolaba, y el impío era Pablo, no tenía piedad. Claro, el impío era Pablo. Y el inicuo era el violento que sacaba espada y le corta la oreja a Marco en el huerto. Atadura. Están marcados los protagonistas. Se escribe de ellos primero como profecía